a aprender el por qué hemos llegado hasta donde estamos hoy, digo. Bueno, compartan, por favor. Saludos, saludos, compatriotas, saludos. Porque además, esto que yo le estoy diciendo, lo aprendí después que me fui a Cuba, porque estando en Cuba tampoco lo sabía, porque el cerco ideológico es terrible. Luego que de esta primera fase, que él logra expulsar del país a los medios, a todos los editores, a los periodistas que se le oponían a todo este sumum de pensamiento, comienza su segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? La creación de todos los medios de prensa castristas. Juventud Rebelde, Gramma, Bohemia. Quiero significar algo para que ustedes se percaten hasta qué punto llega el nivel de penetración de la doctrina. Todos los medios en Cuba representan a un sector, a un estrato social. Mujeres, bueno. Mujeres responden a mujeres, pero pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas. La CDR tiene una revista. Juventud Rebelde va hacia los jóvenes, pertenece a la Juventud Comunista de Cuba. Los niños tienen pioneros. Wow. Verde Olivo es para las Fuerzas Armadas. Moncada es para el Minin. Pero además de eso, los jóvenes, vamos a decir los teenagers, tenían Somos Jóvenes o una revista. Se dan cuenta, y Trabajadores, que era el periódico más plural, que alcanzaba a todos los trabajadores en términos generales. Después comenzaron a hacer periódicos provinciales, que a su vez iban a la corteza cerebral de cada provincia. Posteriormente, ya en un proceso más adelante, me estoy adelantando un poco, pero solamente para que reflexionen, que nada es casual. Posteriormente, comenzaron a poner canales de televisión en todas las provincias con una información que iba directamente hacia esa provincia. No tenía que ver, ponía algo nacional, pero se enfrascaba en el mensaje de los partidos provinciales, de los partidos comunistas provinciales, igual que los periódicos eran órganos oficiales de esos partidos comunistas. Y por supuesto, Gramma, el gran rector, el gran abanico donde incluso escribía y hizo muchos editoriales, el difunto encenizado en jefe. Oye, digo, déjame preguntarte algo, hermano, porque estamos viendo un sistema de propaganda, pero jamás visto en la historia, hermano, de América Latina. ¿Cómo este hombre pudo meter esta cantidad de periodos? Ahora me doy cuenta, digo, la revista no nos dábamos cuenta y todo, digo, y todo esto tenía una línea editorial, era la misma línea editorial, ¿no? Hay una sola línea editorial y después se la voy a comentar cuál es esa línea editorial. Oye, pero lo más interesante de todo esto es que esos medios de prensa ayudaban a diversificar la doctrina. ¿Y cuál doctrina era? Ya sabemos. Era primero, era una doctrina democrática revolucionaria, pero detrás de eso estaba apoyada en lo que aspiraba el líder de esa revolución, un sistema totalitario. Así que vemos que algo significativo que les voy a leer también aquí apoyándome en la falta que rastrillo, pero no se me va después, se me va la memoria, es la creación del ICAI. El ICAI wow. se crea a 83 días del triunfo de la revolución, el 24 de marzo de 1959. Y miren qué interesante lo que sostiene al ICAI. Dice, el cine constituye por virtud de sus características un instrumento de opinión y formación de la conciencia individual y colectiva y puede contribuir a hacer más profundo y diáfano el espíritu revolucionario
y a sostener su aliento creador. Es decir, que el cine no es para fomentar la cultura y el desarrollo de la población. No, es para sostener el aliento creador de la revolución. Y estamos hablando a 83 días, es decir, no hay socialismo, pero está en una avanzada fuerte. Y aquí Fidel Castro, de apropiarse y empezar a apropiarse de la mente de nosotros los cubanos. A partir del cine, él cogió el cine para eso. A 83 días. Fíjate, a contribuir a ser más profundo y diáfano el espíritu revolucionario. No el espíritu ciudadano, no, el espíritu revolucionario. Y a sostener su aliento creador. Escuchen bien, ¿cuál aliento creador? El aliento de la revolución. Sino ya está conformando una formación ideológica. Detrás de estas palabras hay evidentemente una formación ideológica que está trabajando desde ese momento y que sabemos que en el cine ya el mensaje de todas las películas cubanas en ese momento tiene un mensaje para favorecer a este aparato ideológico que poco a poco se va formando. Ese Frankenstein, ese monstruo, poco a poco va creciendo. A ver, digo, me haces una pregunta. Porque hubo un filme muy controversial a principio de la revolución hecho por el ICAI, que fue Memoria del Subdesarrollo. ¿Qué pasó con ese? Fue hecho por ese ICAI. Fue hecho por ese ICAI, por ese director Tomás Gutiérrez Alea. Alea, por Gutiérrez Alea, Titón. Es una de las grandes, uno de los grandes directores de todos los tiempos del cine cubano. Pero aquí se ve en esta película cómo la burguesía, es decir, este burgués que es precisamente Sergio Corrieri, se va asimilando a esta masa arrolladora que representa estos nuevos vientos, que es la revolución y lo que conlleva. No es una crítica a la revolución, no es una crítica. Fíjate, hay otra película o un documental que trabajó Titón precisamente al principio de la revolución, que creó un diferendo tremendo que lo hizo también Guillermo Cabrera Infante sobre La Habana de noche. Óyeme, entonces esta película, el mensaje que trae es el mensaje que la revolución trae nuevos vientos. Evidentemente, ahí no hay crítica. Ninguna película después del 59, salvo Alicia en el País de las Maravillas, que la suspendieron. Exacto. Esa sí tenía muchos símbolos y mucha, vamos a decir, crítica soterrada. Trajo un rififí como aquel que dice, porque acuérdate que los periódicos que creó el castrismo fue Revolución y Hoy, de ahí sale Granma, de la unión de Revolución y el periódico Hoy, que siempre fue el periódico del partido. Revolución se crea cuando triunfa la revolución y unen los dos periódicos, pero en esa etapa todavía se daban, vamos a decir, el aire de que eran demócratas, de que no estaban censurando, y ese documental fue francamente censurado porque no se esperaba que un proceso revolucionario tuviera ese tipo de desenvolvimiento de La Habana. Eso trajo por consecuencia y no se exhibió. Bueno, una pregunta antes que siga. ¿Cómo una revolución machista y comunista pudo poner al frente del Instituto Cubano del Cine a un hombre homosexual como Guevara? Bueno, acuérdate que Guevara y Fidel Castro eran muy amigos. Siempre fueron muy amigos. ¿Era comunista este homosexual? Sí. Guevara yo pensaba que los homosexuales no eran comunistas. No, porque es que hubo una persecución, pero es que hubo una persecución desde el principio. ¿Cómo este hombre aceptó? Esto es cosa de la historia, digo, ¿no? Porque cómo este hombre aceptó sí, lo que pasa es que el ahumado. Y acuérdate que el sistema cubano está creado como si fuera una mafia. Mis amigos,
Mis amigos son mis amigos y están ahí porque son mis amigos, siempre y cuando me besen el anillo. Fíjate que Ochoa, déjame hacer una digresión. Ochoa, y mira que he buscado ese documento, si en Cuba lo encuentra, por favor, me lo hacen llegar. El primer discurso que hace Raúl Castro, no recuerdo exactamente si fue una previa o fue cuando los generales, él dice que Ochoa, si lo hubiera llegado a decir lo que estaba pasando con Tony La Guardia, con esta gente, él le perdona la vida. Perdonado porque Ochoa iba a ser el jefe del ejército de La Habana. Entonces lo hubieran tenido de asesor, pero se quedó callado cuando él lo llamó a la oficina y traicionó al jefe. Es decir, que Ochoa, que había mandado a un individuo a ver a Pablo Escobar, que había al capitán Martínez, a Martínez, que había traído marfil, todo eso se lo iban a perdonar siempre y cuando, como se dice en Cuba, hubiera echado para adelante a Tony La Guardia y a las otras gente. Eso fue lo que dejó de entrever Raúl. Oye, pero espérate, los marfiles, en punto cero había marfiles. Y lo mandaron a sacar cuando empieza las detecciones. Yo creo que Ochoa podía hacer eso él solo, pero bueno, en fin. Tan temprano como en 1961 ya había pasado la invasión de Playa Girón. Ya este señor había dicho cerca del cementerio. Y fíjate, es simpático porque lo digo cerca del cementerio, la famosa patria o muerte, mandando a todos los cubanos a morir, ¿no? La declaración de que era una revolución socialista. Él dicta César Escalante, o uno de los tronados de la ORI, de la microfracción, de la ORI, después lo tronaron en el teatro de la CTC, y se publicó este discurso completo en Obra Revolucionaria. Ahí está. Y traigo todo esto para que vean que no es cuento mío, ¿eh? Es decir, pueden buscar, por eso traigo los documentos, para que no vean que es un invento, que es mentira, que no pasó. No, ahí está. El que quiera buscar Obra Revolucionaria del 2 de octubre de 1961. ¿Y qué dice este señor Escalante? La propaganda revolucionaria, es decir, la propaganda sistemática por las tareas, por los objetivos que fija nuestra revolución, la propaganda por elevar constantemente la conciencia revolucionaria de los obreros, los campesinos, de los trabajadores y de todo nuestro pueblo, es sin dudas alguna una tarea diaria y sistemática de todas nuestras organizaciones. La tarea del propagandista revolucionario es llegar a las conciencias de las masas. Es decir, llegar a las conciencias de las masas, y la sociedad socialista es, dice, llegar a la conciencia de las masas y la sociedad socialista no es nada negativo, dice Escalante. La idea revolucionaria debe penetrar por todos los poros. Y ahí termina la cita de este discurso, de esta conferencia. Es decir, por todos los poros, por todas partes, tiene que llegar la propaganda revolucionaria, 1961. De ese momento, y mucho antes, comienza el proceso de adoctrinamiento y se comienzan a utilizar palabras tóxicas. Escuchen bien, palabras tóxicas. Víctor Kleplen, en su libro LTI, la lengua del Tercer Reich, y lo tengo ahí está el libro, nada está inventado, apuntes de un filólogo, dice, él desgrana las triquiñuelas del aparato ideológico hitleriano y asegura que el nazismo se introducía más bien en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que imponían repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente. El autor dice que el lenguaje guía las emociones y dirige la personalidad psíquica. Tanto más se abandonan los individuos
de manera natural e inocente. Y dice Klemperer, y si ese lenguaje se ha formado a partir de elementos tóxicos, se pregunta, las palabras pueden actuar como dosis mínimas de arsénico. Uno se la traga sin darse cuenta, parece no surtir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico, afirma Klemperer. Eso dice este filólogo, es decir, palabras tóxicas, gusanos, contrarrevolucionarios, gente que no cree en el sistema, tenemos que, la religión, es decir, las personas que creían en Dios o en los santos o whatever, en los principios, el principio de la revolución tenían que esconderlo. Yo tenía una amiga en el Nuevo Vedado que fui a estudiar con ella una vez a su casa y había un bafle y ella fue a tomar agua. Yo le pedí agua y fue a buscarla y yo fui a ver el bafle que era, a ver, y atrás tenía el legua escondido. La gente tenía que esconder sus atributos religiosos. Atributos religiosos, hacerse santos escondidos. En el caso de la santería, que hoy en día es prácticamente es del partido. Son militares. Es decir, para poder ascender dentro de la escala. Y todas estas palabras tóxicas fueron creando de manera invisible una división entre los cubanos que eran revolucionarios y los gusanos. Hasta, fíjate cómo esas palabras tóxicas todavía las tenemos impregnadas los cubanos. Tú hablas con alguien dentro de Cuba, con los amigos aquí, y dicen, no, porque a mí, el gusano, él era gusano, yo era gusano. Fíjate cómo esas palabras tuvieron un efecto tan grande en la mente del cubano. Y ojo con esto, yo estoy siguiendo, porque aquí hay mexicanos que nos están viendo de México, y en México el señor López Obrador utiliza lo mismo, los fifí, ¿me entiende? La burguesía, ¿me entiende? Los burgueses, esos que hay que ir contra ellos, son los fifí, nosotros los lumpes, las escorias, los gusanos, y todavía en la mente el cubano tiene el gusano. Oye, Chávez, los pitiyanquis. Los pitiyanquis. Es decir, todas estas personas que ocupan determinadamente el poder, que tienen una formación autoritaria, tratan de dividir a la población con estas palabras tóxicas. De esa manera hay una división entre los que apoyan a la revolución, que sí son los buenos, y aquellos que no apoyan a la revolución, que no la apoyo, pero sigo siendo de ese país. Yo acabo de hacer una cápsula y yo decía, y realmente me emocionaba, yo digo, no somos gusanos, somos cubanos. Somos opositores, discrepamos, pero somos cubanos. ¿De dónde sale la palabra que vamos a asumir que somos gusanos? No, nosotros no somos gusanos. Nadie es gusano. Es un invento del castrismo para poner en una posición dentro de la conciencia social y de tantas veces que se ha dicho de una forma despreciable a las personas que están en contra del régimen. No ponerlo a igual. No son iguales a nosotros. Son gusanos. En vez de decir, mira, tienen otra opinión, vamos a respetarla, y eso todavía nosotros los cubanos los tenemos, porque cuando tú entablas un debate con un cubano, lo primero que te dice, tú estás equivocado. ¿No? O tú estás hablando aquello que siempre dicen, decimos nosotros, postas, ¿no? Para no decir la frase vulgar. Estás hablando posta. No, el individuo tiene otra opinión y eso no significa que sea mentira, porque a partir de la unidad de lucha del contrario, de la negación debe salir una nueva verdad, porque si yo estuviera equivocado no lo estuviera diciendo. Entonces, a lo mejor hay partes de mi discurso que yo puedo aprender aunque esté en contra de lo que tú dices, porque uno de los problemas graves que tenemos los cubanos es que no vamos a un consenso. Primero nos atrincheramos y es decir, no estamos escuchando lo que dice la otra persona. Estamos esperando que termine para
para contradecirlo, en vez de escuchar y decir, bueno, mira, hasta aquí estoy de acuerdo, hasta aquí no estoy de acuerdo. Y yo cada vez que estoy en un debate, en todos los debates que he tenido en televisión, tú sabes, en Miami, cuando la gente me dice, discrepo contigo, le digo, me alegro que discrepes conmigo. Porque el momento en que todo el mundo tenga la misma verdad, estamos perdidos. Tiene que haber diferencia dentro de la sociedad. Tenemos sí, como hablamos tú y yo, como hablamos tú y yo el otro día, estábamos hablando algo de política, la política doméstica de aquí, y yo te digo, yo discrepo contigo. Y tú me dijiste, qué bueno que. ¿Y qué te dije? Me alegro, porque a partir de lo que tú digas, a lo mejor yo discrepo de esa parte, pero todo tu discurso no va a discrepar. Tengo que escucharte. Acuérdate que Fidel Castro, las personas comenzaron un proceso de mimetismo. Significa que imitar lo que hacía el líder. Y tú ves de la cima, del tope, del gran dictador hacia abajo, todos los dirigentes trataban de hablar como Fidel Castro. Y oye, todos los dirigentes tenían el mismo tono. ¿Por qué? Porque permeó a la conciencia social. Entonces, era lógico que a partir de un jefe de taller, el autoritarismo estuviera ahí vigente. El tipo de partido, fíjate, es simpático porque los sindicatos, los secretarios de los sindicatos, eran los que tenían que, de una manera u otra, ir en contra del partido. Y hay a veces que era preferible hablar con el tipo de partido con el tipo de sindicato. Porque el tipo del sindicato a veces era más intransigente que el tipo de partido. Sí, sí. El tipo del sindicato también era el núcleo del partido. Entonces, ¿dónde hay? ¿Dónde está la cosa aquí? Es que no hay salida. Oye, no hay salida para el cubano. Cuando yo estaba en el ejército, déjame hacer otra digresión, que yo estuve en el servicio militar obligatorio. Yo estaba en el ejército occidental, el cuerpo de ejército occidental, y tenía un fiscal y un abogado defensor para todos los casos de los reclutas. Los reclutas siempre estaban en candela, fugados, dormidos. Entonces, eso iban a la unidad y hacían los juicios ahí mismo en la unidad. Y el fiscal era de apellido Remedios. Y el abogado defensor, que era un medio chinito gordito, se llamaba Máximo. Entonces la gente decía, si te cogía el Remedio, te echaba el Máximo. Y si te cogía el Máximo, te echaba sin remedio. Tú no escapabas, porque tan malo era Máximo como tan malo era Remedio. No, estamos jodidos. Estamos jodidos. Quiero ver otro ensayo sobre este tema, el adoctrinamiento. Este es el profesor de la Universidad de Tel Aviv, Sid Medit, en un ensayo titulado Ideología y conciencia social en la Revolución Cubana. Ahí está, aquí no hay nada, ningún invento, eso está ahí, escrito por, ahí está el nombre, Smith Medin. Y dice Smith Medin, en la prensa, en la retórica y en las publicaciones revolucionarias, se va creando una serie de equivalencias básicas que conducen a la identificación del nacionalismo con el marxismo y que son definitivas para la conformación de la nueva conciencia social. Por ejemplo, el nacionalismo verdadero es el revolucionario y solo el nacionalismo revolucionario es el verdadero. Pero la revolución verdadera será la socialista y solo la socialista, y el socialismo verdadero será pura y exclusivamente el marxista-leninista, dice el investigador. De este modo, el único nacionalismo verdadero es el marxista-leninista, creándose un alto grado de equivalencia entre el nacionalismo, la revolución, el socialismo y el marxismo-leninismo, lo que, dicho sea de paso, se encarnarán todos ellos en la figura de Fidel, símbolo máximo de integración revolucionaria. O sea, que un adjetivo, entre otros posibles, se convierte en el adjetivo exclusivo y de hecho en sustantivo, creándose una serie de equivalencias fundamentales que cambian los significados previos de los conceptos. Por cierto, una vez aceptadas o interiorizadas
tales equivalencias básicas. La libertad de pensamiento es perfectamente factible, puesto que ninguna conclusión podrá considerarse lógica si pone en contradicción o conflicto los diversos elementos de esa equivalencia básica. Wow. Wow. ¿Te das Qué cuenta? profundo. Es decir, tú en el chat, en las redes sociales, cuando a veces uno critica, la gente dice, no, este está criticando a Cuba. Falso. Uno no critica a Cuba. Cuba va a pasar esta pesadilla. Cuba es el país. Se critica a los gobiernos y los gobiernos es válida la crítica, porque a no ser un gobierno que es una dictadura como esta, que dura 60 años, que ha tratado de buscar sinergia como un perfecto parásito, buscando en el 95, y ya vimos que en el 95 Maceo ni Martí tenían este criterio de este gobierno, han tratado de buscar dentro de la conciencia nacional de que el gobierno es la nación y son dos cosas diferentes. La nación es una cosa y el gobierno es otra. Y Carlos Calvo, cuando habla en contra del gobierno, algo válido en todas las sociedades abiertas. ¿Dónde no se puede hacer? En las sociedades cerradas, donde el autoritarismo no permite otro criterio que sea el que impone la ideología de ese partido. Entonces, tú te das cuenta que ese proceso de adoctrinamiento que ya mencionó Escalante, que iba a llegar a todos los poros, fue calándose a través de palabras tóxicas, porque el ser humano, que no lo traje el libro, pero está, le doy la referencia, Gustavo Le Bon en Psicología de las Masas, Le Bon dice que el ser humano, como es un ser social, quiere pertenecer a algo. Tú no quieres quedarte excluido. Entonces, si todo el mundo es revolucionario y los que no son revolucionarios son gusanos, están en la parte baja de la sociedad. Y si a mí alrededor, las personas que están a mi alrededor me permean y me dicen, tú estás loco, pero mira todo lo que nos ha dado la revolución. Y yo no tengo un punto referencial para dónde me voy a girar. Me voy a girar, lógicamente, para este bando y poco a poco, como estoy dentro de esa masa, veo a Fidel como la figura clara, la figura que aúna todos los conceptos. El hombre que según él tiene a Martí, que fue el autor intelectual de su revolución, cosa que es mentira. Pero como no tenemos los cubanos en ese momento marco referencial y los que lo tienen tratan de quedarse callados, estamos hablando principios de 60, 70, donde la represión era brutal, no como ahora, que los ciudadanos ya se están rebelando. Las personas, los pensantes, hablaban en susurros y no lo decían en voz alta. Pero otro detalle que tiene estos sistemas, y que muy bien dice en mí, es la exageración en los elementos de la propaganda. Utilizar los superlativos, el abuso de superlativos. Por ejemplo, ya los productos del castrismo son los más modernos. Nosotros teníamos las instalaciones más modernas de América Latina. Las mejores instalaciones deportivas de América Latina. Los mejores hospitales y los mejores doctores. Son universales. Todo era gigantesco. La zafra más grande de todos los tiempos de Cuba. El imperialismo yanqui, enemigo de la revolución. Es decir, todo en grado superlativo, y todas esas palabras, toda esa manera fue calando dentro de la conciencia nacional.